Cuando yo vi este video que les voy a poner del presidente Luis Abinader, yo juraba que era hecho con inteligencia artificial. Hasta yo me reí, yo dije, ¿qué creatividad tuvieron estos dominicanos para hacer quedar en ridículo al presidente? Pero cuando me di a la tarea de investigar y ver otros portales, otras páginas de la prensa dominicana, me di cuenta que no es inteligencia artificial. Y todavía peor, qué burla hacia el pueblo dominicano. Vean el video. Hacemos reuniones con sectores que impactan en la sociedad. ¿Qué sector? Como el área de los peluqueros y peluqueras impactan tanto en la sociedad, son pocos como este. Son tan importantes para las políticas públicas nuestras. Les quiero decir que nosotros desde el gobierno y el país les agradece. No solamente considera que su trabajo es digno, sino que estamos orgullosos de él. Yo he visitado en gran parte no solamente en Estados Unidos, que está lleno de peluqueros, pero sorpresa para mí que voy a Ginebra, en Suiza, y ahí los peluqueros son dominicanos. He ido a Buenos Aires, en Argentina, y hay una asociación de peluqueros dominicanos, peluqueros y peluqueras. Y la verdad es que eso me llena de orgullo porque son gente de trabajo. Y dicen que las manos de los dominicanos y las dominicanas son especiales porque pelan mejor que otros. Eso para nosotros es sumamente positivo y nos llena de orgullo. Además de que les roban su dinero en su propia cara, además se burlan de ustedes, dominicanos. Se burlan de una manera descarada, cínica, sin ningún tipo de pudor. El presidente Luis Abinader no sabe ni qué iba a decir en ese discurso. Nunca había visto al presidente decir tantas cosas al mismo tiempo y que las uniera la estupidez. Les he estado diciendo en varios videos que el presidente Luis Abinader ya solamente tiene un objetivo porque sabe que el control para gobernar este país lo ha perdido. Hay una máxima en las Fuerzas Armadas que dice: el mando es control. Y al presidente Luis Abinader se le ha acabado el mando. En Palacio Nacional no manda él. En los ministerios o en los ministros no manda él. En la justicia no manda él, pero él dice que para eso está la justicia independiente. Nadie tiene que dar instrucciones a la Procuradora General de la República. Ahí mandan otros personajes. Entre ellos Hipólito Mejía. Y otros empresarios poderosísimos económicamente. De verdad que esto es una burla. 1000 peluqueros reunidos para regalar 5,000 cortes a la población. Como el presidente quiere dejar un legado, tiene como capricho y su único objetivo, no tiene otra salida, porque Senasa lo hundió. Senasa hundió en todos sentidos al presidente Luis Abinader y al PRM. Y ellos saben eso y quieren rescatarlo. Han hecho varias cosas para que se te olvide lo de Senasa. Lo primero que lanzaron fue el video de Tony Peñaguaba. A ese lo usaron. A ese tonto, a ese tipo que no sabe ni hablar, no puede abrir bien la boca para poder hilar una idea. Lo utilizaron para crear un video tan viral, tan estúpido. Tenía que ser tan estúpido
para que indignara tanto al dominicano y solamente se concentraran en eso. Y así fue, se hizo viral. En un momento determinado la sociedad dejó de mirarlo de Senasa y se concentraron en ese estúpido video de Tony Peñaguaba. Indignó a la sociedad por todo lo que estaba pasando. Esa es una estrategia del presidente y del equipo de asesores del presidente. Eso no es a lo bruto. Eso no es porque a Tony Peñaguaba se le ocurrió. No, él no tiene cerebro para eso. Él no tiene cerebro para pensar una estrategia de esas. Ese es un títere que solamente lleva el apellido de un grande, sí. Peña Gómez sí fue un gran político. Un gran y excelente político, líder de masas. Tengo mis diferencias con él porque finalmente no llegó a donde tenía que llegar. Por traiciones, por lo que ustedes quieran, pero en ese sentido fue fracasado. Pero fue un gran político y un gran líder. Pero el hijo no le llega ni a la uña del dedo gordo del pie. Tienen que hacer varios acontecimientos que generen mucha indignación, que generen risa, que generen distracción, para que se les olvide lo que va a pasar con los culpables del gran robo de Senasa. Y ya empezaron. Eduardo Ridestrella en su casa, sin grillete, que ese es un verdadero delincuente. Ese sí es un delincuente. Ese no tuvo alma para poder robarle los medicamentos, porque en el dinero iba eso, medicamentos, tratamientos y demás. Ese sí es un posible candidato a ser el mayor delincuente junto con Santiago Jacín que ha tenido la historia de este país. Y puede fugarse y no tiene un grillete, lo mandaron a su casa tranquilito y no va a pagar ninguna multa. Es el único de esos tres que están en su casa que no va a pagar una remuneración y que no debería de pagar. O sea, tienen que devolver todo el dinero que se ha robado. Dice la procuradora que ahora que no hay negociación, cuando en su momento lo habían dicho la prensa, y que por eso al negociar, al convencerlos, por eso es que les asignaron prisión preventiva en su casa. El segundo elemento que yo les puse en el video de ayer, sale el señor José Ignacio Paliza a anunciar con bombos y platillos de que por primera vez el gobierno va a hacer otra vez un aumento a los salarios de los trabajadores en el 2026. Que eso ningún gobierno lo había hecho y que el presidente Luis Abinader está muy comprometido con eso. Para que se les olvide su robo. Ahora, esta ridiculez. ¿Ustedes lo vieron al presidente? No sabía qué decir, qué argumentar, con el pretexto de qué, para qué. 1000 peluqueros reunidos para reconocer que hay muchos peluqueros en Suiza, en Estados Unidos, en Argentina. Y eso es lo que quieren estos, que tú no estudies, que tú no te prepares, que no vayas a una universidad gratuita de calidad para que seas solamente peluquero. No se está denigrando ese gremio, que les quede claro. Todo trabajo, para mí, todo trabajo honrado es muy bien valorado, No importa si tú eres un barredor de las calles que trabaja en el ayuntamiento. No importa, tú estás trabajando honradamente y yo lo respeto y lo aplaudo. Enhorabuena. Pero tienes que tener la mentalidad de crecer. Tienes que tener la conciencia y exigir tu derecho a la educación. Porque para eso pagas impuestos. El gobierno está obligado, no es que te están haciendo un favor, el gobierno está obligado a darte salud de calidad, seguridad y educación de calidad. Esos son 3 cosas mínimamente que te tiene que dar el gobierno. Entonces, con este evento le están diciendo a todos los jóvenes, sean peluqueros,
sean barberos. Aquí no necesitamos que nos cuestionen ni nos enfrenten. No se deben de preparar, no deben de educarse, no deben de estar aspirando a acudir a una universidad, porque la universidad no solamente es para aprender cosas de la academia. En la universidad te relacionas, en la universidad crecen grupos, crecen líderes, hay ideas, se forman jóvenes en todos los sentidos de la palabra. Empieza el intercambio de ideas, de propósitos, de unirte, de luchar contra esos que te están explotando y sometiendo y enajenando y embruteciendo. Las universidades son un foco fundamental para eso y los gobiernos lo saben. Por eso no invierten en educación pública, porque no quieren que se generen conocimientos, que se generen nuevos líderes con razonamiento, con amor a su país, para que los tumben a ellos. Y eso es en toda Hispanoamérica, ¿eh? Esto no solamente es de aquí. El mayor ejemplo de eso es México, que la educación pública se ha convertido en una porquería. La UNAM, donde soy orgullosamente egresado, Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más grande de Hispanoamérica, en los años 80, 70, 60, era una universidad de alta calidad. Tanto que muchos de ustedes dominicanos que me están viendo ahora, que son doctores, pediatras, cardiólogos y de otras carreras, dermatólogos, iban a México a estudiar. De muchas profesiones, arquitectos, ingenieros, iban a México a hacer su maestría, su posgrado, doctorados. Porque en esos años, 80, 70, 60, principios de los 90, la educación pública tenía calidad. Ahora es una porquería, porque se han encargado de hacerla así, de no invertir dinero, de crear grupos, así como aquí, como en la UAS, que se crean grupos para que hagan desorden, que ni siquiera estudian en la UAS o que tienen 30 años como estudiantes y tienen una matrícula ahí y en eso se justifican para hacer bulto ahí, para hacer desmanes, para que suspendan las clases. Así mismo en México hay grupos que los manejan los partidos políticos para que hagan desmanes y se pongan en huelga. Yo fui uno de esos, de los últimos estudiantes, hace más de 25 años, que pasó la mayor huelga en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuvimos más de un año sin estudiar porque esa universidad la tenían secuestrada grupos que ni siquiera estudiaban ahí, que eran grupos que ordenaban los partidos políticos. Y se hizo un desmadre ahí. Hubo gente que hasta perdió la vida. Más de un año sin estudiar. Y a partir de ahí, le estoy hablando hace más de 25 años, que yo me gradué, la universidad pública no volvió a ser la misma. Y ustedes ven a los mexicanos de taxistas, de Uber, de peluqueros, de albañiles, de plomeros. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren los gobernantes. La oligarquía, el poder mundial, dícese Estados Unidos, porque nos quieren brutos, entiéndanlo. Brutos, mal comidos, controlados y enajenados. Es la única forma de que ellos se conserven en el poder y sigan robando y robando y robando. Ese es el mensaje. Entonces, el presidente quiere pasar, como sabe que la mayor parte de la población se dedica a eso porque no tienen opción, porque el gobierno les trunca las oportunidades, porque no se las da, porque no le crean los medios necesarios para que esas personas que tienen talento para ser arquitecto estudien gratuitamente, o quieran ser químicos o físicos, lo que sea. Todos los jóvenes que quieren ganar su dinerito en los barrios empiezan así, y las mujeres también haciendo uñas, quieren poner su saloncito, pero eso no es lo mejor que te puede pasar. Y te hacen creer, como ahora el presidente, que eso es lo mejor, que eso es para lo que tienes que servir solamente, que para eso te ayudan, creando este tipo de espacios.
para que esa gente se ponga en su cabeza esa retórica de que el presidente está con el pueblo. El presidente está con los pequeños emprendedores, con esos jovencitos que van a poner su salón o su barbería. Da coraje analizar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.